Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al primer foro feminista contra la violencia machista bajo el título Del silencio a la concienciación social 2003-2018. En primer lugar, toma la palabra el presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea. Buenos días a todas y a todos. Estoy convencido de que los hombres hemos hablado demasiado y durante demasiado tiempo y deben hablar las mujeres, y eso es lo que pretendemos hacer en EFE. Por eso yo me voy a limitar a darles la bienvenida, agradecerles mucho que hayan venido, y en nombre de EFE tendrán luego la palabra Lourdes Esmoris, responsable de comunicación, Macarena Baena, jefa de sociedad, y Patricia Crespo, responsable de la web eFeminista. Ellas les explicarán la vocación de defensa de la igualdad de la agencia y que se define en la palabra feminista. La agencia EFE será una agencia de defensa del feminismo. Muchísimas gracias a todas. Para inaugurar el acto contamos con la presencia y la experiencia de la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. Muchísimas gracias por dejarme participar en este acto. Es un lujo, de verdad. El lujo de la excepción y el lujo de la audacia de transformar una agencia de comunicación en un compromiso de igualdad de trato. Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de un movimiento político porque queremos intervenir en la vida política, y en la vida política no entendida en términos de partidos políticos, sino en la vida pública, en la vida del sector económico, cultural, social en general. Pero también queremos denunciar cuando se produce una falta de democracia en la vida privada. Y en la vida privada la democracia deja de existir cuando mi cometido, o al menos la expectativa sobre mi género, recae en que yo sostenga la vida de otros. Lo sostenga a base de tiempo, como sucede con los adolescentes y las adolescentes y los hijos y las hijas. Lo sostenga renunciando a un proyecto vital de carrera. Lo sostenga convirtiendo la maternidad en un dilema solo femenino. Lo sostenga pensando que la maternidad es un asunto privado, no es un asunto público. O lo sostenga también pensando que mi cuerpo está siempre, que necesariamente debe estar siempre disciplinado en el sentido de dónde voy, a qué hora estoy, con quién estoy o qué he bebido. De tal manera que las violencias sexuales son especialmente brutales contra las mujeres. Porque parece, y así es, que son las únicas víctimas que tienen que defender su reputación, porque todavía el concepto reputación, decencia y honor recae sobre las mujeres, porque todavía el insulto recae sobre las mujeres, sobre las chicas jóvenes, con padres y madres absolutamente comprometidos con cualquier tipo de causa que suponga mejorar la vida cotidiana. Es muy importante que pensemos que la violencia de género tiene un promedio de 8 años de silencio por parte de mujeres maduras y de mujeres más jóvenes, y que se transforma en violencia de género porque ya no es doméstica, no conviven ni una mujer madura porque ha roto con su pareja, ni una mujer joven porque no convive con la pareja. Pero curiosamente la culpabilidad sigue siendo igual, es decir, la imputación de responsabilidad de qué he hecho yo para que él tenga esa conducta conmigo. Y por supuesto voy a tratar siempre de agradar, y el agrado sigue siendo femenino, e incluso en parejas donde no existe violencia de género ni maltrato. Que esté bien, que esté cómodo, que no se enfade, que necesita. Me anticipo su necesidad y lo hago. Por lo tanto, el compromiso masculino es absolutamente necesario, y un compromiso mucho más difícil que cualquier otro, porque significa renunciar a los privilegios, estar permanentemente alerta de cuánto y de qué manera en mi vida cotidiana estoy utilizando a las mujeres de mi entorno para que me sustituyan o para que incluso estén muy pendientes de mis necesidades y de mis deseos. Convivir es un gran reto, y lo más arriesgado es pensar que hombres y mujeres somos iguales.
no es un tema de mujeres, es un tema de todos. Y arriesgarte a pensar que si estás con una compañera e incluso en una relación ocasional, la corresponsabilidad sexual es de todos y de todas. Y no estamos pidiendo permiso para entrar ni en empresas, ni en consejos de administración, ni estamos pidiendo permiso para ser valoradas ni en debates públicos, ni en los medios de comunicación a la hora de transmitir una noticia. Claro que son encantadores, por supuesto. Las personas maltratadas son personas que tratan de ver también que ellos son encantadores y les dan una y otra oportunidad. Claro que son encantadores. Se especializan en aquella que se calla, que les perdona y que va a confiar y que cambien. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen una enorme influencia en la forma de pensar. Enorme influencia en la forma de pensar. Estamos en este acto, pero luego tenemos cadenas como Telecinco con programas absolutamente depredadores sexuales, depredadores que desautorizan, fustigan y, por supuesto, insultan a todas las mujeres. Por eso digo desde aquí que el compromiso con la violencia no es otro que hablar también de la igualdad y entender que la igualdad supone eliminar la brecha de género salarial, la brecha de género en educación y la brecha de género de salud, que es lo que Davos, que hasta hace 3 años no se ocupó de la mayoría de la población, en todos los países somos mayoría de población, en España 50,96%, datos Instituto Nacional de Estadística, diciembre 2017, exigen que nos tratemos con respeto. Y el respeto es una actitud donde no se negocia lo que a mí me corresponde y la singularidad de mi vida y mi proyecto, donde no sostengo otros proyectos entre adultos, donde me dedico a mí misma sin sentir culpabilidad, porque la culpabilidad significa que eres desleal a tu género. Así que felicidades a las que se sienten culpables todos los días, que se hagan un enorme regalo por transgredir. Y la transgresión significa impugnación. Impugnación a aquellos que quieren considerar que no somos ciudadanas de primera. Muchas gracias, Garea, por tu valentía. Gracias. Seguidamente tiene la palabra la directora de la plataforma E-Feminista, Patricia Crespo. Buenos días. Gracias por acompañarnos al primer foro E-Feminista. Ellas tienen la palabra. Siempre he querido un gobierno donde se compartiera el poder entre hombres y mujeres. Un país con los derechos íntegros de las mujeres, que somos la mitad de la población. Quiero que la mujer deje de tener miedo a llamarse feminista porque considere erróneamente que feminismo es antónimo de machismo. Siempre me hubiera gustado que estuviera claro que el feminismo era una lucha por los derechos humanos. Me gustaría que la mujer no sufriese discriminación por el hecho de ser mujer. Quiero que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, las mismas ayudas, repercusión. Siempre he querido que la mujer tenga autonomía personal para diseñar su futuro, para programar su vida. Quiero que seamos las mujeres las que lideremos el gobierno y las empresas. Si hay una revolución importante en lo que llevamos de siglo, ha sido el de las mujeres. Muchas gracias a estas mujeres también. Tiene casi 80 años. Ha sido y es una referencia en nuestro país y fuera de él. Su trayectoria avala su potencia, su credibilidad. En 80 años de vida ha sido testigo de cómo las mujeres votaban por primera vez, de cómo lograban llegar a presidir sus países, sus parlamentos, a dirigir empresas, a lograr estar donde nunca antes habían estado. Y ha sido testigo también de toda esta revolución, de nuestra revolución, de las mujeres, pero también de que en muchos aspectos va demasiado lenta o incluso se ha atascado. No estoy hablando de ninguna mujer, estoy hablando de la agencia EFE.
Porque la agencia EFE nos ha contado que el Foro Económico Global sostiene que la brecha de género va a tardar 100 años en cerrarse, demasiado tiempo. Serán 200 en el caso de las empresas. EFE también nos ha contado que el número de mujeres directivas se ha congelado en nuestro país en el 27%. En 2018, las mujeres europeas han ganado un 16% menos que los hombres. Y aunque las mujeres superan en rendimiento a los hombres en todas las carreras universitarias, registran una mayor tasa de paro y un salario inferior. A los 6 años, las niñas ya asocian brillantez con masculinidad. Y según van creciendo, se dan cuenta de que está mal visto que las mujeres sean ambiciosas, audaces y poderosas. La ambición profesional se espera en los hombres, pero lamentablemente está mal vista en las mujeres. Y nos siguen matando. Desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse oficialmente los crímenes machistas, han muerto en España asesinadas 972 mujeres. Perdemos, como dijo una premio Nobel de Literatura, la capacidad de sorprendernos, porque diariamente presenciamos desastres que suceden en todos los lados. Nosotros, los periodistas, debemos evitar que estos asesinatos se conviertan en algo normal. Podría seguir dando datos durante horas, pero solo nos confirmarían que hay que pasar a la acción. Y eso es lo que la agencia EFE ha hecho. Desde sus 80 años de historia es consciente de su papel como medio de comunicación y de su influencia. Por eso, el pasado 8 de marzo estuvimos ahí, con las miles de mujeres que salieron a las calles, que pararon, que alzaron la voz, y seguiremos estando con ellas. EFE es feminista. Y por ello nace este proyecto, un proyecto por la igualdad que empieza por nosotros, por las trabajadoras y los trabajadores de EFE, que pronto tendrán su plan de igualdad, porque las cosas aquí también son francamente mejorables. Un proyecto que es de todos y para todos los que formamos parte de la agencia y que da respuesta a la exigencia de la Ley de Igualdad, que su artículo 38 nos hace un mandato para velar por el principio de igualdad y por la utilización del lenguaje no sexista. También para fomentar la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. Contad con nosotros. El proyecto que presentamos es un proyecto transversal. Se trata de que la igualdad esté en los cimientos de la agencia EFE, en todos sus departamentos, en todas sus secciones, en sus delegaciones aquí en España y fuera de España, promoviendo contenidos, haciendo un buen uso del lenguaje y de la imagen y evitando cualquier sesgo en nuestro trabajo. Efeminista es un proyecto global y una de sus principales herramientas es la página web que lleva su nombre, efeminista.com, y que hoy presentamos, la pueden ver ahí. Efeminista apuesta por la mujer, por la igualdad real, por acabar con el conformismo, por romper techos y traspasar límites. Es la hora de las mujeres y Efeminista va a estar ahí para contarlo. Esta plataforma servirá también para dar voz a mujeres referentes en sus actividades, denunciará aquellas prácticas que vayan en contra de la igualdad, ayudará a difundir planes de igualdad, libros y estudios sobre feminismo. Queremos llegar a cada rincón de la agencia y desde allí a las miles de personas que todos los días leen nuestros teletipos, ven nuestros vídeos y fotografías y a las miles que esperamos también que lean nuestra web. Queremos ser una referencia en igualdad y queremos serlo sobre todo y también en Latinoamérica. Y nos equivocaremos. Y nos disculparemos por ello. Y nos gustaría que si un titular, una palabra, un lead, una fotografía de EFE no es coherente con ese compromiso, con la igualdad, nos lo digáis. Tenemos muchos aliados y esperamos contar con muchos más, dentro y fuera. Fuera, quiero agradecer la ayuda del Instituto de la Mujer y de su directora. Muchos más, seguro que habrá muchos más. Y dentro de la Fundeu, por ejemplo, que nos ha ayudado hasta ahora y nos seguirá ayudando con un decálogo sobre el lenguaje inclusivo. No quisiera acabar esta presentación sin dar las gracias a las mujeres de EFE, al 43% de la plantilla. Gracias a todas las que nos estáis ayudando en Feminista. Y gracias también a los hombres de EFE, muchos también nos estáis ayudando mucho en Feminista.
Contamos con vosotros porque sin vosotros, compañeros, esto no es posible. También a las mujeres periodistas y a los hombres periodistas que creen en un periodismo comprometido, porque sin vosotros, como digo, no es posible. Hay que hacer un periodismo activo con la igualdad. No podemos esperar sentados a que las cosas cambien. Para cambiar hay que actuar. Esta es nuestra aportación y desde aquí os animamos a uniros, porque es una tarea común. La voluntad es la fuerza más poderosa y la unión, nuestra unión, la garantía del éxito. Contamos con vosotros. Adelante. Muchas gracias. Damos paso ya al primer panel, al final del que abriremos un turno de preguntas. Tienen las papeletas en sus asientos y los azafatos y azafatas procederán a trasladarlas a la moderadora. En este panel intervendrán, las voy a nombrar de derecha a izquierda del escenario, María del Pilar Martín Nájera, fiscal jefe de Sala Violencia sobre la Mujer. Alicia Vicente, comandante de la Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid. María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Paloma Zamorano, jefa de contenidos y editora de Igualdad de Radio Nacional de España. Alicia Gómez Montano, editora de Igualdad de Televisión Española. Gracias a todas por venir. Y gracias a nuestra moderadora y responsable de Sociedad de la Agencia EFE, Macarena Baena. Pero antes vamos a ver un vídeo que resume los últimos 15 años de lucha. Mi padre me lo decía: Ana, ese hombre a ti no te conviene. Eso te decía. Ana, tú deja ese hombre, que a mí no me gusta ese hombre para ti. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. María Teresa. Porque tú no tenías derecho. Porque ella dijo basta. Porque tus vecinos le ayudaron a decir basta. Porque ella levantó el teléfono. El contexto económico y social actual no favorece la presentación de las denuncias. No está... ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Mamá, quiero contarte una cosa. Si tu chico te trata así, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Presentes 343, sí 278, no ninguno, abstenciones 65, aprobado.
Hoy también el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que adopta las medidas más urgentes para la implementación del Pacto de Estado alcanzado en las cámaras el año pasado. Tiene la palabra Macarena Baena. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Acabamos de ver un vídeo lleno de fechas muy importantes para la mujer, para la lucha contra la violencia machista, pero me voy a quedar con una cifra. 972 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 44 de ellas en lo que va de año. Han pasado 15 años y según las estadísticas, una de nosotras morirá a la semana. Y un 30%, 3 de cada 10, lo hará pese a haber presentado una denuncia y haber pedido protección. En las últimas horas hemos conocido 3 sentencias muy criticadas por su carácter machista que vuelven a cuestionar el relato de la víctima. Están con nosotras 5 mujeres que por su trabajo diario contra la lucha a favor de la igualdad y contra la lucha, contra la violencia machista, me gustaría que nos contasen, en el caso de las 3 primeras ponentes, qué medidas habría que poner en marcha para evitar sentencias como las últimas que hemos conocido y para evitar que las víctimas, sobre todo aquellas que se han atrevido a denunciar y han pedido protección, sean asesinadas. Y en el caso de las 2 compañeras de Radio Nacional de España y Televisión Española, ¿cómo podemos colaborar los medios para frenar esa lacra y de qué manera tenemos que informar de estos sucesos? ¿Empiezo yo? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar a AEFE por este primer paso en el periodismo activo por y para la sociedad. Y también quiero dar un recuerdo para Ana Orantes. Ana Orantes, con su valentía, porque habló y habló alto y habló fuerte, nos abrió los ojos a toda la sociedad y por eso tenemos la ley que tenemos de 2002, que es pionera y que es un modelo para todos los países. En cuanto a qué podemos hacer para proteger a las mujeres que se deciden hablar y que acuden a los órganos judiciales, yo creo que lo primero que necesitamos es formación. Es formación de todos los operadores jurídicos, empezando por los fiscales y terminando por jueces, los policías, abogados. Si no entendemos que la mujer, en el momento en que denuncia, está dando un paso de gigante y a la vez está en un momento muy vulnerable, creo que no entendemos nada y que no vamos a conseguir avanzar en el mensaje que estamos transmitiendo de que es necesario hablar, que es lo valiente, es la forma de terminar con la violencia de género y que les vamos a proteger. Si no conseguimos que ellos confíen en nosotros, no van a dar ese paso. Y para eso se necesita formación y se necesita conocer realmente las peculiaridades y las dificultades de la violencia de género. En segundo lugar, necesitamos medios técnicos adecuados. Es una decisión muy difícil la de decidir o prevenir el comportamiento futuro de una persona. ¿Sí? Sí. El adoptar una orden de protección supone primero valorar un riesgo, es decir, ver cómo o intentar anticiparse a la conducta de una persona, y no siempre es fácil porque hay supuestos en que la agresión va en escala y otras veces la agresión da un paso cualitativo sin indicadores claros, y para ello necesitamos mejores medios. Es cierto que Biogen está mejorando, pero también dentro del juzgado necesitamos medios para objetivar ese riesgo, y para ello necesitamos las unidades de valoración forense integral que ya estaban establecidas en la Ley Orgánica de 2004 y que después de todos los años que han pasado, 14, aún no están implementadas como deben estar en el juzgado de violencia de la mujer, que está en ese momento de guardia, para que en el plazo de 72 horas se pueda adoptar la medida. Porque cuando se adopta una medida de protección hay que tener en cuenta que estamos jugando también con la limitación de derechos de otra persona. Por lo tanto, tenemos que tener indicadores y argumentos suficientes para valorar ese riesgo y para justificar estas medidas que el Ministerio Fiscal solicita y que los órganos judiciales acuerdan. No sé si... Vale, pues desde el micrófono. Reiterar los agradecimientos de la fiscal y, bueno, me toca hablar desde el punto de vista policial, que junto con el judicial es siempre en el que se pone el foco en violencia de género, sobre todo cuando hay muertes. Yo quiero, o me gustaría dar un paso atrás.
Es verdad que el hecho de que 3 de cada 10 mujeres muertas o asesinadas a mano de su pareja hayan presentado denuncia y aún así estén muertas, significa que algo ha fallado. Es decir, al final eso implica que de algún modo, aún presentando la denuncia que siempre estamos diciendo, pues el final ha sido malo, ¿no? Pero esa doble lectura también nos dice que ha habido otras 7 que no habían denunciado. Es decir, hemos conseguido, o son menos las que denunciando finalmente acaban asesinadas que las que no. Cuando hablo de denuncia, o sea, con esto quiero decir que al final las medidas de alguna manera funcionan. Cuando hablo de denuncia, no hablo de la imagen que tenemos todos y todas de la mujer delante del policía o el guardia civil, o la policía y la guardia civil, con lo que ello supone, contando su caso. A mí cuando hablo de denuncia, a mí lo que me gusta decir es que hay una responsabilidad social. Es decir, cuando uno hace los informes de las muertes por violencia de género, sobre todo en el caso de las mujeres que no habían denunciado, la gran mayoría de esos informes muestran que el entorno social de la víctima era conocedor del hecho. O bien la familia, o bien el vecindario, las personas cercanas, bien el entorno laboral. Es decir, había gente alrededor que de alguna manera era conocedora de que esa mujer era víctima de violencia de género, sin llegar a lo mejor a saber hasta qué grado lo era. Y a nosotros jamás nos llegó esa información, porque de otra manera nosotros podríamos haber actuado de oficio y haber puesto medidas policiales de protección, que denunciando finalmente acaban asesinadas que las que no. Cuando hablo de denuncia, o sea, con esto quiero decir que al final las medidas de alguna manera funcionan. Cuando hablo de denuncia, no hablo de la imagen que tenemos todos y todas de la mujer delante del policía o el guardia civil, o la policía y la guardia civil, con lo que ello supone, contando su caso. A mí cuando hablo de denuncia, a mí lo que me gusta decir es que hay una responsabilidad social. Es decir, cuando uno hace los informes de las muertes por violencia de género, sobre todo en el caso de las mujeres que no habían denunciado, la gran mayoría de esos informes muestran que el entorno social de la víctima era conocedor del hecho. O bien la familia, o bien el vecindario, las personas cercanas, bien el entorno laboral. Es decir, había gente alrededor que de alguna manera era conocedora de que esa mujer era víctima de violencia de género, sin llegar a lo mejor a saber hasta qué grado lo era. Y a nosotros jamás nos llegó esa información, porque de otra manera nosotros podríamos haber actuado de oficio y haber puesto medidas policiales de protección. Aún así, luego, los resultados nunca se van a saber, porque no tenemos la varita mágica ni la bola de cristal que nos diga qué es lo que hay que hacer en cada caso para evitar una nueva agresión o, en el peor de los casos, la muerte, ¿no? Pero yo aquí apelo a la responsabilidad social, de denunciar, de contar el caso, de poner en conocimiento el caso a las autoridades que podemos de alguna manera ofrecer esa protección. Creo que tenía 3 minutos solo, pero bueno, me van a dejar uno más. Traigo aquí un informe que ha hecho la Fundación ADECO, que a mí me ha gustado mucho, es muy reciente, a lo mejor incluso están aquí. Yo apelo a ellos porque es un informe muy bueno, y cuando el resto de las instituciones hacen informes buenos, pues para que vean que los utilizamos, los leemos y nos gustan, ¿no? Que dice que bueno, pues hace un estudio con mujeres que habían presentado denuncia, con los datos que les da el Consejo General de Poder Judicial, y además mujeres que no habían presentado denuncia o que no han presentado denuncia pero que son víctimas, ¿no? Y dice que el 71% de las encuestadas pues no denuncian su caso, no cuentan su caso porque se encuentran en una situación de precariedad, de paro, de desempleo, y no tienen o no saben qué recursos o qué futuro les va a esperar después de contar el caso, de denunciarlo, ¿no? El 80% tiene miedo a las represalias. Pero ojo aquí, no solamente a las represalias hacia ella, sino hacia los menores que tiene a su cargo, que es el peor de los miedos que tienen las madres, que ante pues que la madre cuente ese caso de que
que el padre, la pareja, el novio la está maltratando, él vaya a por los hijos o por las hijas, ¿no? Y luego hay un 40% que admite no denunciar por vergüenza. Entonces esto ya engancho con mis siguientes propuestas de qué podemos hacer, ¿no? De alguna manera a mí me da esto a entender que falta todavía información, a pesar de todo y de que estamos haciendo muchas cosas. Cuidado, mi visión aquí no es negativa, ¿eh? Yo soy optimista y es positiva, se están haciendo muchas cosas, pero a pesar de todo hay mujeres que todavía creen que no hay salida o que no tiene medios o que si denuncia no va a tener medios para salir y para seguir adelante. O es que a lo mejor no los hay. También los dejo ahí. También dejo ahí la propuesta. Hay un tema, hay una falta todavía o hay, digamos, un problema en la cultura. No denunciar por vergüenza o no denunciar porque crees que no vas a tener apoyo familiar o de la sociedad. Es que aún hay mucho que hacer en el tema de la educación, que para nosotros es fundamental. La educación en igualdad. Y aquí me van a permitir que hable como profesional, como mujer y como madre de 2 niños varones. Me cuesta muchísimo educar en igualdad, porque lo que yo digo y aplico en el entorno familiar, en mi casa, luego no es correspondido pues en el entorno escolar, en la sociedad, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por último, dar la razón totalmente a la fiscal, tema de formación y temas de medios. Medios técnicos, por supuesto, y medios humanos, medios materiales y medios humanos. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo en general, las instituciones en temas de violencia de género, y yo creo, y hablo desde el punto de vista policial, no solamente como Guardia Civil, sino en nombre de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, pero contamos con los medios que contamos, que no dejan de ser limitados. No digo escasos, digo limitados. Y ya, dejo de hablar, que ya me he pasado los 3 minutos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias a EFE por la iniciativa y por vuestro trabajo profesional, que, en fin, cuando tenéis contacto con nosotras, con las organizaciones y nos pedís que aportemos, desde luego el trato profesional es exquisito. De verdad que quiero reconocerlo aquí y daros las gracias. Yo tenía ilusión, lo había comentado el otro día con Pilar Martín Nájera, que nos traíais para hablar de lo que se hace un poco mal en los medios de comunicación. Que como ha dicho Soledad, pero bueno, está bien que nos hayáis traído para decir lo que se hace mal desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la Administración de Justicia o desde las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo trataré, como tú nos has pedido, de ajustarme. ¿Qué hacéis bien y qué tenemos que hacer en el futuro? Porque la verdad es que lo que nos propones es muy interesante, y es porque el dato es cierto, el dato de que 3 de cada 10 mujeres que son asesinadas han interpuesto denuncia, y es el dato además más alto de los últimos años, aunque siempre ha rondado el 25%, y eso nos debe llevar a reflexionar. Yo como abogada, esa es la angustia que tengo cuando entra una mujer que nos dice que ha sido víctima de violencia anteriormente. De alguna manera nosotras como abogadas en Temis, y yo particularmente, he acompañado a muchas mujeres en el tránsito de la condición de víctima superviviente, pero también he acompañado a muchas familias en duelo, de mujeres asesinadas por la violencia de género. Y nuestra obsesión es abrir la puerta antes de que la cierre la clásica finta de homicidios, pero es complicado. Y sobre todo es tremendo el dato cuando son las mujeres que efectivamente, como ha dicho Alicia, la comandante, han alzado la voz. Me he emocionado mucho cuando has hecho el recorrido, porque el caso de Ana Arantes es un caso tremendo, porque ella habló y la asesinaron. Entonces nosotras no queremos a mujeres heroínas, queremos a mujeres vivas, en fin, como habéis dicho, ningún mecanismo de predicción es infalible. El comportamiento humano
a veces es predecible, pero tiene también dosis de impredecibilidad. Pero en ningún caso, comandante, podemos confiar como única herramienta en una encuesta de indicadores como es Biogen. Máxime cuando actualmente únicamente analiza a la mujer, no al agresor, y está en el momento crítico de interponer la denuncia. Con carácter general, ningún test puede sustituir al ojo clínico profesional adiestrado en la experiencia y con cualificación con formación específica acreditada, sobre todo de la jueza o del juez que ha de adoptar una medida que sea proporcional al riesgo que se puede deducir de la última agresión, que es normalmente la que es objeto de denuncia, pero también de otros antecedentes y factores. Y desde luego la medida no puede ser siempre la medida estereotipada de prohibición de acercamiento, porque de estas mujeres que han asesinado denunciadas, muchas de ellas tenían una orden de protección vigente. Una orden de protección que consistía en la medida estereotipada, que es la orden de alejamiento. ¿Qué he reflexionado yo para dar respuesta a tu concreta pregunta? ¿Qué instrumentos pueden auxiliar en la adopción de esta resolución judicial? En primer lugar, la aportación de pruebas por la defensa letrada de la comparecencia de la orden de protección que no está suficientemente regulada, y yo me he encontrado como muchas veces iba a aportar pruebas y se me han denegado porque es como una especie de factoría o de fabricación un poco en serie de órdenes de protección, y no da tiempo a veces ni a pensar, y únicamente la única fuente de información que tiene el juez es el interrogatorio del agresor y el interrogatorio de la víctima. No es suficiente. Desde luego hay que descartar por peligroso el lugar común de que la mujer que denuncia y que está en un proceso de separación es una mujer menos creíble, porque el momento de la denuncia y el momento de iniciar un proceso de ruptura, de la separación, del divorcio, es el que incrementa exponencialmente el riesgo de la mujer de ser asesinada. Eso es así. En el Pacto de Estado que habéis nombrado se habla de introducir una lista de indicadores de riesgo en la ley. Yo, en fin, voy a ver en eso en qué se traduce. Circulan varias listas de indicadores de riesgo en forenses. No sé cómo eso, habrá que verlo, habrá que reflexionar, habrá que hacerlo despacio, cómo se puede traducir o cómo se puede trasladar a la ley. La implementación de las unidades de evaluación de riesgo, que ha comentado Pilar. Y que lo dicen quienes están, los forenses que están en estas unidades, que en ellos hay que examinar a los dos factores de riesgo, que es la víctima, que es cuál es su historia, qué es lo que ha vivido, pero también al agresor. Entiendo, como bien ha dicho Alicia, que no podemos exhortar a las mujeres indiscriminadamente a denunciar, porque ellas no conocen la clave de un proceso penal de las que se va a derivar su protección. La víctima tiene que denunciar y tomar el paso una vez que ha sido fortalecida y asesorada psicológica y jurídicamente, porque esa es una de las claves del éxito de pasar de la condición de víctima a la condición de superviviente. Hay que perseguir los delitos de odio a través de las redes. El agresor de género en su estructura ideológica no se diferencia mucho del terrorista islámico. Se cree legitimado para actuar como actúa. Y muchas veces esos delitos de odio a través de las redes, que difaman a las mujeres, que las tratan de mentirosas, como de peor condición, son en las que se legitima el agresor para dar muerte. Hay que perseguir estos delitos de odio. Y, por último, y para ajustarme a los 3 minutos, Macarena, hay que acordarse también de las víctimas que no denuncian. Hay que acordarse de las víctimas que no denuncian, como ha hecho Alicia. Hay que respetar su proceso de toma de decisiones, porque es verdad que hay vergüenza, porque es verdad que hay miedo. Por eso es importante que se les fortalezca previamente, psicológicamente y jurídicamente. Pero también hay que, lo que tú has dicho, la sociedad tiene que hablar el entorno, y tienen que hablar las instituciones que muchas veces tienen conocimiento de que esa mujer está padeciendo una situación de violencia. La escuela, el centro de salud, el centro de servicios sociales, porque también es el mismo porcentaje el que se viene manejando. Un 25% de las mujeres a lo mejor han denunciado, pero otro 25% también han puesto su situación en conocimiento de los servicios sociales. Respetando ese proceso de toma de decisiones y de manera, en fin, paralela a la que existe en el protocolo sanitario, cuando hay una situación de riesgo alto y riesgo extremo, son las instituciones las que tienen que dar la noticia de que esa mujer está siendo víctima y articular los mecanismos de protección. ¿Me ha ajustado el tiempo, Macarena? Gracias.
Sí, le vamos a dar la palabra a las dos compañeras periodistas, las hemos presentado al revés. Va a tomar la palabra Alicia Gómez Montano, editora de Igualdad de Televisión Española. Bueno, lo primero, qué gusto que una empresa pública como EFE tenga esta iniciativa. La verdad es que las de RTV nos sentimos mucho más acompañadas. De alguna manera somos la misma familia y a todos los que trabajamos en EFE, en la tele, en la radio, pues nos paga la ciudadanía. Bueno, dicho esto, no pensaba empezar por aquí, pero las menciones a Ana Orantes me obligan a hacerlo. Cuando Ana Orantes fue asesinada y abrasada por su marido, me pidió, yo trabajaba en Informe Semanal, del director me pidió que hiciera ese reportaje. Como trabajamos siempre hay las figuras dobles, la redactora o el redactor y realizadora o realizador, a mí me tocó con un realizador que en un momento dado me dijo: mira, sí, esto será tremendo, pero es que vosotras nos ponéis de los nervios y tenéis muchísima agresividad verbal. O sea, comparó la agresividad verbal de las mujeres como eximente o justificante de la violencia que ejercían los hombres. No cuento más, lo dejo ahí. Probablemente hoy nadie se atrevería, ninguno de los hombres que trabajan en RTV se atreverían a decir una necedad, por no calificarlo todavía peor, de este tono, hablando del caso de Ana Orantes o de cualquiera de los asesinatos por violencia de género. Pero retomo, ¿qué podemos hacer los medios? Podemos hacer muchísimo. Y los públicos más, por esencia, los públicos es que estamos obligados a ellos. Pero he de decir que durante mucho tiempo, no tanto en violencia de género, que bueno, tenía este lado del crimen pasional, de considerarse parte de la crónica de sucesos, pero que para hablar de temas relacionados con la igualdad y con el feminismo hemos tenido que ir mendigando muchas veces en las ediciones de los informativos para que colaran estas noticias. No hace falta irse muy atrás ni remontarse hace 10 años. Hay un informe bastante reciente del Consejo de Informativos de Televisión Española sobre las malas prácticas y lo mal que se abordó en muchos aspectos la jornada del 8 de marzo del 2018, o sea, del año en curso, y los días anteriores y posteriores, donde, como todos sabéis, hubo un impacto muy superior al de otros años, al de otros 8 de marzo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que seguía pasando y que probablemente, si analizamos escrupulosamente, sigue pasando. ¿Qué podemos hacer los medios? Lo primero, el lenguaje. En el caso de televisión no es solamente la palabra, no es solamente las terminologías, es también la imagen. La imagen forma parte del lenguaje audiovisual. Sin imagen, el lenguaje audiovisual está totalmente incompleto y no existe. Es otra cosa. Y utilizamos muchas veces imágenes, no tanto en los informativos, esto se lleva más a los magazines, donde se cosifica muchas veces la imagen de la mujer. Esas panorámicas de las piernas que se detienen en el escote, y no hablo solamente de la alfombra roja del Festival de Cannes, sino que puedo hablar de la que entonces era princesa de Asturias y de Carla Bruni subiendo esa escalinata. Probablemente el fotógrafo a lo mejor hizo lo que debía o instintivamente disparó, pero es que ha sido portada. No sé si esas dos mujeres se merecen que se las cosifique de esa manera. Creo que las dos por separado tienen cosas mucho más importantes que aportar. Por lo tanto, hablamos de lenguaje, por lo tanto, en el caso de la televisión también estamos hablando de imagen. Pero el lenguaje, siendo condición necesaria, a mi juicio no es suficiente. Contenidos. Creo que lo que tenemos que hacer son contenidos. Y más allá de aquellos que están programados en la agenda, más allá de cada vez que se produce un nuevo asesinato de violencia de género. Tenemos que enseñar a, primero, las periodistas y después también a la ciudadanía, a distinguir perfectamente entre víctima y agresor. Bueno, diréis, ¿es que no se distingue suficientemente? No, muchas veces no.
culpabilizamos a la víctima, exoneramos de alguna manera con aquellas cosas que decimos, parecían una pareja normal, yo nunca oí nada, no había denuncia previa, estamos de alguna manera exonerando al agresor. Por lo tanto, contenidos que vayan incluso, contemos a qué han sido condenados, cuál ha sido el peso de la justicia. Normalmente cuando se entierra a la víctima nos olvidamos de ese caso y pasamos al siguiente. Un nuevo caso más, decimos, además, ¿no?, creando cierto cansancio de violencia de género. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer. En Televisión Española, en Radio Televisión Española, y aquí está mi compañera que lo podrá corroborar, hay una ventaja. La ventaja es la concienciación que surgió con el movimiento de mujeres de la que se impregnaron muchísimos hombres. En este momento yo creo que hay una plantilla muy responsable que contribuye, y espero que no nos tengan que sacar los colores, a informar como se merece y con conciencia social de estos temas tan dramáticos que ojalá algún día no sean noticia. Muchas gracias. Sí. Antes de dar la palabra a Paloma Zabonano, les recuerdo a los asistentes que pueden plantear las preguntas que considere oportuna con unas tarjetas que hemos dejado en las sillas de todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo también agradezco a EFE que nos haya invitado a este foro. El servicio público nos caracteriza a todos y sabemos que tenemos mucha responsabilidad. Ahora que nosotros estamos al frente del equipo de igualdad, nosotros nos damos cuenta de que hay mucho trabajo hecho, porque nosotros empezamos justo cuando la ley. Radio Nacional de España fue la primera empresa que puso un programa que se llama Tolerancia Cero. Llevamos casi 17 años hablando del tema. Marta Gómez ha hecho una labor ejemplar y muchas de las que estáis aquí habéis pasado por ese programa. Pero sí que es verdad que nos damos cuenta que hablar media hora en un medio público a lo mejor no consigue lo mismo que consiguen unas imágenes, y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, el estar ahora en estas nuevas plataformas donde podemos hablar y mostrar imágenes, podemos concienciar a la sociedad. Además, nos lo está demandando, la sociedad civil está demandando que nosotros ya empecemos a levantar la voz en este tema. Bueno, Radio Nacional de España siempre ha participado en todas las campañas que hemos hecho de concienciados. Este año, además, hemos hecho una promoción que será impactante, espero que penséis lo mismo, porque ha sido una colaboración entre Radio Nacional de España y Televisión Española, y creo que ahí el eslogan lo compartiréis todos: di basta a la violencia. Ahora hace un año que nosotros pusimos en marcha el Observatorio de Igualdad en Radio Televisión Española. Muchas de las asociaciones que están aquí están participando ahí y nos están vigilando. Nosotros tenemos que ser un poco el espejo de lo que está pasando en esta sociedad. Que nos mantenemos muy vigiladas y muy vigilantes, porque resulta que nos tenemos que ceñir a un manual de estilo. Un manual de estilo que a lo mejor tendríamos que revisar, porque hay muchos manuales de estilo que se hicieron en una época en la que no estaba pasando lo que está pasando ahora. Con lo cual, yo animo a todos los compañeros tanto de Radio Televisión Española como de EFE a que nos vayan también sugiriendo temas que ven ellos que podemos mejorar. Sí es verdad que esto es un foro y a mí la verdad que me resulta apasionante ser la primera persona que está como editora de Igualdad de Radio Nacional de España. Creo que más que nada es un reto, pero también es un compromiso, y yo creo que tanto Alicia como yo sabemos que tenemos mucho que decir. En cuanto a la formación de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, pues tenemos convenios con el Consejo General del Poder Judicial, apoyamos los talleres que hace la Cruz Roja, estamos trabajando para que todo el mundo esté participando en este tema que a todos de alguna manera nos está influyendo, porque ¿quién es la que no tiene en la casa a lo mejor alguna persona que está sufriendo ese acoso o que no se atreve también a denunciarlo? Y gente que a lo mejor es muy capacitada pero tampoco encuentra el momento de dar el salto. Hay que ayudar a toda esa gente desde los medios públicos.
Y ahora mismo, pues yo creo que estamos empezando, no queremos que la ilusión o la fuerza que cogimos en marzo se vaya diluyendo. Entonces yo creo que estamos volviendo a retomar lo que pasó en el año 2004 cuando se hizo la ley. Entonces, yo leí una entrevista de Soledad hace poco que dice que lo que tenemos que hacer es una red. Esto no se va a quedar solamente en los servicios públicos, tenemos que hacer una red y que todo vaya hacia abajo, es decir, a las raíces. ¿Hacia dónde? Hacia la educación. Estamos convencidos que si la educación en igualdad y contra la violencia de género no empieza en el colegio, es una labor que yo creo que va a desaparecer, se va a diluir. Podemos hacer reportajes, podemos dar voz a las maltratadas. De hecho, por ejemplo, la campaña de este año estamos centradas en las fundaciones de casas de acogida. Es decir, son testimonios de mujeres que han sufrido esa violencia y que nos están dando un ejemplo, porque sí pueden salir, pero si no les ayudamos nosotros, desde luego les va a ser más difícil. Creo que las mujeres ahora mismo estamos en un momento, enfocado todo el mundo con la mujer. La mujer tenemos que romper la barrera, tenemos que romper el techo de cristal, tenemos. Es un agobio, sinceramente, que nosotros estemos todas como obligadas, estamos obligadas a seguir con el movimiento, pero claro, te da hasta qué punto nosotros podemos romper todo eso. Pues yo creo que tenemos mucha fuerza, aunque sea de una manera más solapada o un poco más de una forma, incluso en nuestras propias casas nosotros somos capaces de cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que también se tienen que dar cuenta que tienen que ayudarnos. La radio televisión española está mirada con lupa y queremos ser ejemplo precisamente de toda la lucha contra la violencia de género y ayuda a la igualdad. Y bueno, espero que se consiga. Y con EFE llevamos colaborando muchísimo tiempo. También llevábamos 17 años haciendo Con Voz de Mujer. Era un espacio en Radio 5 que va a cumplir 25 años y que estamos ahí todos los días, gotita a gotita. Y espero que lo del marzo haya sido pues una manera de darnos cuenta de que se pueden cambiar las cosas. Muchas gracias. Sí, gracias. Antes de dar paso a las preguntas, me gustaría que Pilar Martín Nájera nos concretase un poco más lo de las unidades forenses especializadas. ¿De qué manera habría que activarlas? Entiendo que tendrían que estar en los juzgados de guardia a las 24 horas del día o activas cuando el juzgado esté de guardia. ¿Y quién compondría esas unidades forenses? Sí, bueno, se ha dicho aquí que los informes y los indicadores que se utiliza el sistema Biogen son incompletos porque exclusivamente tienen en cuenta, bueno, no exclusivamente, pero básicamente tienen en cuenta la información que aporta la víctima, pero no se valora al agresor. Entonces, lo que se pretende es que, aparte de este informe policial, que ya nos da una valoración primera del riesgo, se complemente con otro informe pericial en que se analice tanto al agresor como a la víctima para valorar este riesgo, pero por parte de personas expertas, es decir, el médico forense, un psicólogo y un educador social. Y además no se trata de un informe que cada uno haga su parte, sino de un informe del equipo y multidisciplinar. Se pretende que en estas 72 horas que tiene el órgano judicial para decidir sobre la orden de protección y valorar cuál es la razonable, tengamos ese otro informe que nos aporte datos de la peligrosidad de esa persona con relación al agresor y a la víctima, porque es ahí donde está el problema. El agresor es pacífico con el resto de la sociedad, es con la víctima con la que tiene realmente el problema y donde la violencia para dominarla. Y entonces se trataría de que estuvieran en el juzgado de guardia, en el horario de guardia, para que pudieran nada más recibir el atestado, examinar al agresor, examinar a la víctima y poder hacer, no digo en ese mismo día, pero al día siguiente o al siguiente, un informe más amplio que nos diga cuál es la peligrosidad de esa persona y cuál es el riesgo que corre la víctima para adoptar la medida de protección adecuada. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta que creo que podría contestar María Ángeles, sobre si creéis que habría que endurecer las penas desde Temis.
Yo creo que es muy arriesgado recurrir al populismo, lo que se ha venido a denominar el populismo punitivo, cada vez que una noticia nos alarma. Yo en concreto y la organización a la que aquí tengo el honor de representar, que es TEMIS, nos hemos pronunciado en contra de la medida de la prisión permanente revisable. Creemos que el respeto a los derechos humanos se predica desde el propio Código Penal, que es como una constitución en negativo. Realmente en España hay pocos homicidios, hay un índice de homicidios bajos. Yo el otro día escuchaba que en México había 20 y tantas mil personas fallecidas por homicidios y eso es una guerra. Eso no es son homicidios, eso es prácticamente una guerra. Entonces, lo que sí que hay que tener muy claro es la proporcionalidad. Por ejemplo, nos preguntabas al principio sobre el escándalo de nuevo escándalo de la Audiencia Provincial de Pamplona y del Tribunal de la Manada. En fin, esa pena, nosotras no, en ningún caso hay algún tipo penal, por ejemplo, el acoso sexual, que es algo que suele ser devastador para la víctima, normalmente se salda con una pena pecuniaria, es una pena poco proporcional. Y volviendo al caso la sentencia que conocimos ayer, yo creo que deberían explicar a la sociedad. Deberían explicar a la sociedad, porque a cualquiera que nos pongamos a pensar que una mujer prácticamente en agonía, y que el agresor deja de estrangularla cuando oye los gritos de sus hijos, que se salde con 10 meses, eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Y a mi juicio, eso sería cuestión de un análisis jurídico, es absolutamente desproporcionado. Es absolutamente desproporcionado a la baja. Hay que aplicar sanciones con la contundencia que permite el actual Código Penal, que desde luego es muy superior a de los 10 meses con el que se saldó este episodio terrorífico, que yo creo que marcará de por vida a los niños que lo presenciaron, y desde luego que habría que haber sancionado al agresor con más de 2 años de privación de la patria potestad. Muchas gracias. Sí, claro. Con relación a las sentencias, yo sí que quiero llamar un poco la atención sobre el peligro de dar tanta publicidad a estas sentencias, que son la excepción, y sin embargo no damos publicidad. En estos días ha habido 10, 12 sentencias en que han puesto penas altísimas. Cuando estamos solamente poniendo el foco en las sentencias que asuelven o que ponen penas muy bajas, estamos mandando un mensaje a las víctimas de desaliento. Y no es verdad. El 95% de las sentencias, y en violencia de género lo sabéis todos, cuando hay muertes o atentados graves, suelen ser penas muy fuertes, muy altas y muy ajustadas a la gravedad del delito. La excepción no es la regla general. Y la publicidad, lo has dicho tú, creo que dar más publicidad a las sentencias en que se condena se contribuye al efecto disuasorio que realmente tiene, y es el objetivo de la pena, es uno de los objetivos de la pena. Entiendo que a los medios de comunicación también nos hace falta formación, no solo a vosotros. Quería lanzar otra pregunta, en este caso a la comandante. Te has referido a la educación y os preguntan, siempre se habla de formación y educación, pero las cifras de violencia en jóvenes son alarmantes. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en la educación? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues es que yo creo que venimos de una época en la que nos hemos preocupado mucho por las generaciones que estamos aquí en buscar la igualdad, porque yo desde pequeña lo he vivido en mi casa, que me han educado en igualdad. Tú estudia, tú tienes que ser independiente económicamente, porque nuestras madres, nuestras abuelas lo han vivido, esa época de total desigualdad, de no poder trabajar, de no poder estudiar, y ahora nos hemos relajado, como si estuviese todo hecho. Esa es mi impresión, ¿eh? Es una impresión además un poco particular, porque profesionalmente no sé decir de dónde está el fallo en que la educación actual o en que los jóvenes hayan dado un paso para atrás. Sí que es cierto, y eso es verdad, y lo puedo decir como comandante de la Guardia Civil, que tenemos muchos casos de menores que sufren violencia de género. Y que, bueno, incluso pues que lo ven normal. Es decir, se ha naturalizado el que los novios te vean el móvil, y se ha naturalizado cuando vas a los colegios y das una charla, te miran rarísimo, como diciendo, ¿cómo no me va a ver el móvil? Es una cosa normal. Entonces, no sé, ¿dónde hemos dado el paso atrás? Pues es que la verdad es que me encantaría saberlo. Yo creo que nos hemos relajado, esa es mi impresión.
la verdad es que como mujer me siento un poco frustrada en este sentido, porque cuando veo que una chica joven tiene esa mentalidad, pues se fue los pelos de punta, porque con lo que me ha costado a mí llegar donde estoy, ¿no? Y romper las barreras que he tenido que romper, pues no sé, y ya lo he dicho antes, tengo 2 niños varones que sufren diariamente una madre comandante de la Guardia Civil, en todos los sentidos, Y como yo creo firmemente en la igualdad, pues claro, los pobres en casa pues, reciben educación en igualdad. Y de verdad, yo siento que en muchísimas ocasiones me estoy dando con un muro en tema de educación, porque ellos reciben otros inputs desde fuera que son distintos a los míos. A los de casa, no a los míos, sino a los de casa, el entorno familiar y a lo que ellos ven. Falta igualdad en la sociedad, ¿no? Para mí sí, para mí sí. Para mí hay fallos, es que yo lo veo eso en la televisión, los anuncios, es que seguimos, las redes sociales, es que seguimos igual, es que seguimos ahora Reyes. Es irnos un poco del tema, pero es que es Reyes y sigo viendo los mismos anuncios de juguetes con los mismos estereotipos de hombre y mujer, los mismos estereotipos. Has hablado, voy a retomar un poco por donde íbamos antes, has hablado antes del silencio social, del silencio que rodea a la víctima. ¿Cómo se puede fortalecer a la víctima para que denuncie cuando todo su entorno calla? Pues, que denuncien, es que hay que concienciar al entorno que la víctima es la más de débil. La importancia de poner en conocimiento de alguien esa situación, pues de los asistentes sociales, de un abogado, por supuesto de las autoridades policiales, judiciales, etcétera, para que de alguna manera lleguemos a la víctima, lleguemos y la informemos de qué es lo que puede hacer, fortalecerla, informarle de cuáles son sus derechos, de cuál es el proceso que va a tener que seguir, de que sus hijos y sus hijas van a estar protegidos, de qué manera van a estar protegidos. Es importante que a ella le llegue. Yo creo que falta mucha conciencia todavía, seguimos pensando que lo que pase en el entorno familiar o íntimo sigue siendo íntimo, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. Y a mí me da mucha pena cuando hago los informes y se ve eso, ¿no? Pues la madre dice que sí, que bueno, que tal. Los vecinos, las vecinas dicen que sí, que era habitual, discusiones, que era... Y nadie, absolutamente nadie dijo nada. Que no tiene por qué ser a la policía, que también lo digo. Vete al asistente social, vete a alguien y comunica, oye, yo sospecho de que esto puede ser así. Y ya los asistentes sociales a lo mejor luego ya se ponen en contacto con nosotros y de alguna manera empezamos el proceso, pero hay que dar la voz, hay que alzar la voz. Vale, si os parece, con esta petición de formación, de formación de las unidades forenses, vamos a dar fin a la primera mesa, pero antes llega una pregunta muy concreta, pero me resulta muy interesante, no lo sabía. Preguntan cómo es posible que los menores de 18 años no puedan llevar un spray homologado, sobre todo las menores. Dicen que un spray homologado de defensa, dicen que la ley no lo permite. No sé si es demasiado concreta la pregunta, si yo lo desconocía. Claro. O llevar perros. No, me imagino que serán normas de seguridad. Incluso también las pulseras de control de las órdenes de alejamiento, cuando se trata de menores, tienen sus problemas, porque muchas veces les victimizan más que les ayudan. Se intenta siempre que la pulsera se ponga a la madre para proteger a los hijos, porque si no es muy complicado. Claro, ahí siempre hay que buscar perjudicar lo menos posible a la víctima. Es, en definitiva, es de lo que se trata, protegerla sin perjudicarla. Muchas gracias. Nos va a dar tiempo a seguir con las preguntas. Le doy la palabra a Lourdes Asmoriz. Muchas gracias a todas. Damos finalizado el primer panel. Ruego ahora unos minutos de paciencia mientras los técnicos desmicrofonan a nuestras ponentes. Y voy a aprovechar estos minutos de cortesía porque me gustaría leerles la recomendación del día de nuestra Fundeu. Quizás este foro ya se lo sabe, pero como estamos por streaming, no está de más recordarlo. El término feminismo no es antónimo de machismo.
En los medios de comunicación no es infrecuente encontrar frases en las que estas dos voces se usan como opuestas. Afirma que no es machista ni feminista, sino que busca el equilibrio. Según el diccionario académico, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y el movimiento que lucha por la realización de esa igualdad. Por su parte, la misma obra define machismo como actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres y forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Como puede apreciarse en las definiciones, no se trata de dos términos equiparables, ya que mientras el feminismo busca la igualdad entre sexos, el machismo supone una preponderancia del varón. Para cubrir este hueco semántico, el de una palabra que aluda a una defensa de la superioridad de la mujer sobre el varón, se emplea en ocasiones el término embrismo. Se trata de una voz correctamente formada y que se emplea en ocasiones como par lingüístico de machismo. Sin embargo, mientras que machismo designa tanto una actitud como una estructura social históricamente asentada, el embrismo no se define como un sistema con existencia real, sino meramente como la actitud particular de algunas personas que abogan por la prevalencia de las mujeres sobre los hombres. No obstante, muchos colectivos rechazan el término, pues entienden que se emplea de forma peyorativa para atacar los postulados feministas y que designa una realidad que no existe. Conviene subrayar que la voz embrismo, que está adquiriendo ese significado en los últimos tiempos, tiene otro menos usual y restringido a los campos de la psicología y la sociología. En concreto, algunos especialistas emplean esa voz para aludir a una exagerada actitud de sumisión, pasividad y resignación de la mujer frente al hombre. Y dicho esto, y veo que están todas sentadas y microfonadas, ruego que se tome asiento, por favor. Y sin más dilación, damos comienzo al segundo panel, en el que intervendrán, de nuevo las presento de derecha a izquierda, Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional, Esperanza Fernández, juez titular del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, Marisa Soleto Ávila, directora de la Fundación Mujeres, y Viviana Weinsman, presidenta de Women's Link. Tiene la palabra la responsable de Sociedad de la Agencia EFE, Macarena Baena. Un poco incidir en si creéis que la formación podría ser quizá una de las herramientas para frenar los crímenes machistas, y en el caso de Viviana que nos haga quizá una valoración un poco más internacional, porque ella trabaja en el ámbito de la violencia contra la mujer en otros países, además de en España, que nos diga cuál es la situación o cómo cree que está España respecto a otros países. ¿Sí te parece, Teresa? Bueno, obviamente, buenos días a todos. No sé si he gritado. La formación en todas las escalas de la sociedad es fundamental para avanzar en la lucha contra la violencia de género, no solamente en la escuela, en la universidad, en la escuela de adultos, en la familia. La familia tiene que dar ejemplo a los hijos e hijas de un comportamiento igualitario, no discriminatorio. Y, por supuesto, si hablamos ya en la esfera judicial, de todos los operadores jurídicos, formación especializada, más allá del ámbito jurídico, que se presupone que lo dominamos, se presupone, sin perjuicio de que, como antes se ha avanzado mucho y se ha hablado sobre esa formación, a mí me parece que es absolutamente necesaria esa formación especial en violencia de género, en igualdad, en la resolución de conflictos, en derecho no discriminatorio, pero, no sé, a lo mejor con todo ese esfuerzo de formación que se podría hacer y que todavía se puede hacer mucho más del que se hace actualmente, pues nos enfrentamos a un problema que es el de la mentalidad. Y a lo mejor cambiar mentalidades, porque si la mentalidad, hablaba antes una de las personas que han intervenido en el panel anterior, de los problemas a los que se han enfrentado los medios de educación con reacciones machistas a lo largo de la historia. Si es difícil cambiar la mentalidad en la sociedad en general y nos encontramos todavía con ese reducto de una mentalidad machista, tanto en hombres como en mujeres, no solamente en hombres,
difícil de cambiar, pues también con esas mentalidades nos podemos encontrar en el ámbito de la Administración de Justicia. Luego, además de la formación específica en todas esas materias, yo creo que hay que intentar un cambio de mentalidad que a lo mejor requiere esfuerzos mayores y, desde luego, aplicar en todos los procedimientos penales o civiles la perspectiva de género desde el momento en que se inician, a lo largo de toda la investigación, durante la instrucción, en el enjuiciamiento, en el dictado de las resoluciones, que también a veces apreciamos esas expresiones que pueden poner en evidencia esa mentalidad todavía no absolutamente igualitaria, por lo menos, y por lo tanto yo creo que la formación en todas las escalas, insisto, es necesaria, pero yo creo que también nosotros tenemos que avanzar mucho. Buenos días. Bueno, quería empezar agradeciendo a la Agencia EFE la invitación y sobre todo la creación del proyecto este feminista, porque me parece muy bueno el hacer visible el problema y el hacer visible la continua lucha contra el problema que padecen las mujeres que sufren maltrato. En el tema de la formación a mí me parece imprescindible el que todos tengamos, y en la Administración de Justicia en concreto, que es el ámbito al que pertenezco, que todos tengamos formación en materia de, como decía Teresa, se nos presupone la formación jurídica, hasta ahí llegamos. Ahora bien, donde yo creo que estamos faltos de formación es en el conocimiento sociológico del problema del maltrato, es decir, la psicología de la mujer que sufre maltrato, la psicología del maltratador, los problemas a los que se enfrentan los niños que han vivido maltrato, aunque solamente sea el maltrato que haya podido sufrir la madre, pero que han sido testigos directos de la violencia. En todas estas cosas yo muchas veces a la hora de resolver me encuentro falta de conocimiento. Es decir, si adopto una medida con relación a un niño, me estoy quedando corta, y me gustaría tener más conocimiento psicológico de cómo es el problema y cómo hay que solucionarlo. De todos modos, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer énfasis, aunque igual hoy no es el día más adecuado por esto de las 3 sentencias que acaban de salir y que chocan. Cuando menos, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad de decir lo siguiente, puesto que estoy en el ámbito de los medios de comunicación. Se trabaja mucho en la Administración de Justicia, mucho de verdad. Se trabaja mucho por la mujer maltratada. La Ley Orgánica 1/2004, que recibió un premio de ONU Mujeres como política de futuro, esta ley que nos ha puesto a la cabeza de Europa y por lo tanto de la civilización occidental en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer, a partir de esa ley, y ya un poco antes, cuando se crearon los juicios rápidos, se consigue que la Administración de Justicia dé una respuesta rápida a la mujer que sufre maltrato. Yo puedo tener en el año alrededor de 400 juicios rápidos en el partido judicial de Móstoles, que son unos 320.000 habitantes. Esos 400 juicios rápidos que yo tengo al año, quiere decirse que si trabajo de lunes a viernes, hay días que tengo un juicio rápido, es lo mínimo que puedo tener en el día. Ese día es un día muy tranquilo, puedo salir, atender a la maltratada, hablar con ella, que me cuente, dejarle que hable, ir sin prisa. Y hay días que tengo 5, 6, 7 juicios rápidos en los que ya es sálvese quien pueda, y como decía la directora de Temis, no podemos ejercer nuestra labor como deberíamos, es decir, practicando prueba con tranquilidad, oyendo, viendo, percibiendo todos los indicadores, que si por falta de formación hay veces que se nos pierden, pues encima si vamos rápido, todavía peor. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que en los medios, cada vez que se hace hincapié en que la Administración de Justicia falla, no se pone de relieve, como decía también Pilar, no se pone de relieve las veces en las que la Administración de Justicia ha triunfado. Y son muchísimos los casos, lo que pasa es que no llegan a la sociedad. O sea, no tenemos, sí que hay una estadística totalmente negra, que es la de los asesinatos que se han evitado. Cuando digo que trabajamos mucho, no me refiero solamente a los juzgados, me refiero también y por supuesto
a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con las órdenes de protección, las medidas de protección que se pueden dar son muy amplias, no solamente es el alejamiento, es que también puedo poner una pulsera y ya no se me escapa el maltratador. O sea, todavía no he visto un asesinato y, como decía la directora de Temis, no podemos ejercer nuestra labor como deberíamos, es decir, practicando prueba con tranquilidad, oyendo, viendo, percibiendo todos los indicadores, que si por falta de formación hay veces que se nos pierden, pues encima si vamos rápido, todavía peor. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que en los medios, cada vez que se hace hincapié en que la Administración de Justicia falla, no se pone de relieve, como decía también Pilar, no se pone de relieve las veces en las que la Administración de Justicia ha triunfado. Y son muchísimos los casos, lo que pasa es que no llegan a la sociedad. O sea, no tenemos, sí que hay una estadística totalmente negra, que es la de los asesinatos que se han evitado. Cuando digo que trabajamos mucho, no me refiero solamente a los juzgados, me refiero también y por supuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con las órdenes de protección, las medidas de protección que se pueden dar son muy amplias, no solamente es el alejamiento, es que también puedo poner una pulsera y ya no se me escapa el maltratador. O sea, todavía no he visto un asesinato con una pulsera puesta, y también se pueden dar, aunque la gente no lo sabe, protecciones permanentes en las que son los miembros de las fuerzas de seguridad los que están 24 horas con la señora como si fuera un guardaespaldas. Esto existe en la realidad con mucho esfuerzo por parte de todos, porque la carencia de medios lo sufrimos todos, pero si yo ordeno una protección permanente, esa señora tiene protección permanente. Cada vez que los medios de comunicación destacan lo mal que lo hace la justicia, en lugar de destacar lo bien que lo hace la justicia, probablemente porque es una cifra que no se conoce, la de las cosas que se hacen bien, o sí se conoce pero no se le da relevancia. Cuando el Consejo General del Poder Judicial publica se han dado tantas miles órdenes de protección, pasa como un número, y el número es importante, primero porque demuestra, uno, cuál es la cantidad de maltrato que se padece en la sociedad. Dar miles de órdenes de protección es una tristeza, porque lo único que quiere decir es que se sigue padeciendo mucho maltrato, pero por otro lado también es un número que en términos positivos habla de que las cosas están funcionando. La orden de protección es un alejamiento que puede venir acompañada de muchas más ayudas, como la protección permanente, como la pulsera, existen unidades de protección dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llaman por teléfono a las víctimas. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que se sabe de nuevo? Entonces, los medios de comunicación aquí, yo echo de menos el que no se hacen cosas mal y hay que seguir criticándolas, por supuesto, pero echo de menos el que no se anima a la mujer a denunciar. Y es verdad que como el maltrato es una cosa que sucede en la intimidad de la familia, hay veces que el juez, aunque se crea a la mujer y aunque la esté viendo, porque lo estás viendo, porque hay relatos que son creíbles por sí solos, pero por las leyes procesales, la declaración de la víctima normalmente tiene que ir acompañada de una corroboración exterior de su relato para poder dar lugar a una sentencia condenatoria o a la adopción de una medida cautelar. Hay veces que tienes que sobreseer viendo que la mujer está sufriendo. Quitando estos casos, lo cierto es que cuando nos ponemos a trabajar, la mujer sí que queda protegida, y por lo tanto el mensaje que los medios de comunicación deberían dar es el de no deje usted de denunciar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Si a la primera no le hacen caso, ojo, por dificultades en la obtención de los medios de prueba, porque es lo que suele pasar, si a la primera no le hacen caso, siga denunciando la segunda, la tercera. ¿Por qué? Porque incluso en los casos en los que yo sobreseo, como yo soy la que ve todos los casos de maltrato de mi partido judicial, yo ya lo sé que la otra vez sobreseí porque me quedé corta de medios de prueba. Entonces yo sé lo que la mujer está padeciendo, vaya acompañado de la adopción de una medida cautelar o no, porque no he podido. Y en eso no me quiero extender más. En eso pues sí que me gustaría eso, que los medios de comunicación, en la medida de lo que pudieran, nos ayudaran animando a las mujeres a denunciar, porque es la única manera de protegerlas. Una mujer que se queda al margen del sistema no se la puede proteger. Se le podrá proteger fomentando la educación,
porque al fin y al cabo las muertes están bajando, tanto de las que denuncian como de las que no denuncian. Solo con la educación pues podrá bajar, pero desde luego no recibirán la protección que sí que recibe la mujer que acude al juzgado. Muchas gracias. Sí. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Marisa Soleto, decirte que la agencia EFE recoge el guante, que intentaremos hacer informaciones en positivo e informaciones que informen, fortalezcan a la mujer y la animen a denunciar. Marisa Soleto, cuando quieras. Bueno, a ver, voy a gastar un minuto de los 2 que tengo en felicitar a la agencia EFE, porque creo que es a lo que hemos venido hoy, ¿no? Y la quiero felicitar por 2 cosas que quiero que formen parte de la intervención que voy a hacer, ¿no? Primero, por lo importante que es que la palabra feminismo esté normalizada en la información que recibe la gente, ¿no? Porque, claro, a las feministas que llevamos más tiempo, ¿no?, sabemos que se suele utilizar esa palabra incluso como insulto. Que lo sepáis, queridas compañeras de EFE, que os va a caer en redes la del pulpo, que ya empezó a caer ayer, ¿vale? Pero que es muy importante decir que la equidistancia no es objetividad y que declararse feminista es estar a favor de una información sin fisuras en defensa de la igualdad y de los valores de igualdad sociales, y que una agencia pública de comunicación no puede permanecer al margen de eso. Por lo tanto, presidente, felicidades. Creo, además, que está bien felicitar a los responsables cuando estas cosas son posibles, porque son cuestiones de voluntad política. Por lo tanto, muchas gracias a Fernando Garea. En decir, además, que uno de los principales problemas que tenemos en la lucha contra la violencia de género es la posibilidad de poner contexto a la violencia de género. Explicar los contextos de la violencia de género es absolutamente fundamental, y los medios de comunicación han sido esenciales en la batalla que hemos librado las organizaciones de mujeres desde el relato que habéis recorrido, ¿no?, en los años desde Ana Orantes hasta ahora. Nos hemos sentido en muchas ocasiones muy acompañadas, y que las transformaciones en los medios de comunicación tienen muchísimo que ver con la incorporación de mujeres a los medios. Muchísimo que ver. Cuantitativamente, independientemente del posicionamiento ideológico de cada una de nosotras, el hecho de que haya más mujeres en los entornos siempre ha sido un factor favorable en la defensa de los derechos de las mujeres, y que, por lo tanto, pues probablemente sin ese 43% al que se hacía referencia Patricia, pues una cosa como EFE feminista no sería posible, ¿no? Dicho lo cual, y hablando del problema que tenemos hoy en el marco de violencia de género, yo quiero aplaudir y felicitar a juezas como Esperanza, a fiscalas como lo ha sido Teresa Peramato, como Pilar Martín Nájera, la labor que se está haciendo en el marco de la justicia, porque efectivamente las mujeres en España hoy están más protegidas de lo que lo estaban antes de la aplicación de la ley integral y antes del despliegue de recursos. Muchas mujeres tienen la posibilidad de salir de las situaciones de inseguridad y atentado contra su vida que supone la violencia doméstica, la violencia que se produce dentro del hogar, doméstica por eso, pero que sufren por el hecho de ser mujeres, por lo tanto violencia de género, por lo tanto el Estado está haciendo bien su trabajo. Es decir, lo incomprensible es que no se hiciera antes, ¿de acuerdo? Entonces, eso que está funcionando y que funciona en muchas ocasiones y en muchos casos, lo incomprensible en este momento es que de repente deje de funcionar. Y que en los casos en los que de repente deje de funcionar, no tengamos medidas para, primero, poder proteger adecuadamente a las víctimas y, segundo, sancionar y corregir las conductas que nos llevan a las disfunciones del procedimiento. Es decir, que a mí siempre me asombra mucho que gente que sabe muchísimo más que yo de la aplicación en materia judicial hable de desajustes en los procedimientos, hable de disfunciones, hable de opiniones que conforman el arbitrio judicial, que son claramente perjudiciales a la hora de proteger a las víctimas, y que, sin embargo, no tengamos mecanismos para corregir eso. Quien se ha leído el voto particular de La Manada, y algunas lo hemos tenido que leer varias veces por obligación, quien se lo ha leído sabe que las opiniones del juez de la Audiencia de Navarra no son un problema de formación.
no lo son, de ninguna manera lo son. Son un problema de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. Son un problema de estereotipia sobre la libertad sexual de las mujeres. Son un problema de desigualdad de género y de machismo puro y duro. Puro y duro. No hay más explicación. Y en este momento, a pesar de que tenemos una buena legislación, tenemos buenos mecanismos y buenos recursos, necesitamos explicarle esto a todo el mundo. No lo vamos a arreglar con formación. A las víctimas, la violencia de género acabaremos con ella en el medio y largo plazo con las medidas de prevención, sensibilización y educación. No podemos prescindir de ella por nuestras hijas, por nuestros hijos. No podemos prescindir de ellas. Pero a la mujer que mañana le van a denegar una orden de protección porque dice que tiene miedo de que su marido mate a sus hijas en una provincia del Levante español, que ya ha pasado, esto pasó antes de ayer, ¿no? Y que se encuentra el juzgado, como acaba de contar Ángeles Jaime, dice que su denuncia no es creíble porque ya se ha separado del marido y no entiende ese miedo. Y una semana después matan a sus 2 hijas. No podemos decirle que vamos a acabar con la violencia de género con medidas de prevención y de educación. Tenemos que indemnizar el daño que produce la violencia de género. Tenemos que generar mecanismos que se hagan responsables del daño que sufren las víctimas. Y eso es una cuestión absolutamente fundamental. Las organizaciones de mujeres hemos intentado que estas cuestiones, y creo que Viviana se extenderá porque además ella ha sido responsable de algunas de las denuncias más importantes en este país a este respecto, las organizaciones de mujeres hemos intentado que en ese pacto de Estado que tenemos pendiente de cumplimiento todavía, los temas relacionados con la reparación del daño estén presentes y salten a primera línea. Si el Estado se equivoca y produce un daño, el Estado responde. Y esto también es necesario que lo contemos a partir de los medios de comunicación. Gracias, Marisa. Viviana, cuando quieras. Bueno, empiezo dando las gracias a la agencia y en este caso especialmente a Macarena. Bueno, tengo el privilegio de estar aquí, pero más que nada tengo el privilegio de ser la última de hablar, entonces más que una perspectiva internacional voy a dar un paso para atrás y espero quizás poner un poco en perspectiva todo lo que se ha dicho en estas 2 paneles. Estamos mirando un periodo de tiempo de 15 años. ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué ha cambiado las cosas en estos 15 años? Sin duda existe una conciencia social que reconoce la violencia de género. Esto se ha dado lugar a cambios importantes, ha dado paso a cambios importantes en leyes, en marcos legales y en la capacidad de que exista un foro como hoy y que la agencia EFE lance este proyecto. ¿Por qué ha pasado esto? No ha sido casualidad. Ha pasado por los esfuerzos de los grupos de mujeres, las feministas, y no es un feminismo, son feminismos, porque todas las mujeres no estamos de acuerdo en todo, son feminismos y eso es muy importante. Y estas feministas y estos grupos de mujeres han dado la lucha día sí y otro día también para que esto ocurra. Entonces yo creo que ahora mismo lo que quiero hacer es que paremos y demos las gracias a las feministas y las generaciones que vienen antes de que las nuestras, que ha logrado que esto pase hoy. Entonces un momentito, por favor. Bueno, gracias a estas luchas, ahora entendemos que la violencia es la forma más extrema de la discriminación y que no es un asunto privado. Lo acaba de decir mi compañera, es responsabilidad del Estado proteger a las mujeres, prevenir la violencia y sancionar a los maltratadores. Ahora, esto es lo que ha pasado y por qué. Entonces la pregunta que nos lleva ahora es, ¿qué falta por cambiar? ¿Y cómo se hace? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos un entendimiento más amplio de lo que significa la violencia de género. La violencia de género es la forma más extrema de la discriminación. Ocurre en todos los ámbitos de la vida y en todos los países del mundo, en todos los estratos sociales, religiones, etnias y culturas.
Es la violencia, como se ha dicho aquí, que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Algunos ejemplos, y se ha hablado de muchos aquí, pero hay que ampliar la mirada. Es la violencia dentro de las relaciones de pareja. También es la violencia que sufren los niños y las niñas que viven en esos entornos violentos. Es la trata de personas, es el abuso y acoso sexual, es el acoso laboral, es el acoso sexual en los colegios y la violencia sexual dentro de las familias. También necesitamos entender que la violencia que sufren las mujeres y niñas es estructural. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la discriminación forma parte de la estructura de la sociedad. Es el miedo que tienen las mujeres y las niñas de andar por la calle solas. Es el acoso laboral, la violencia simbólica de los anuncios. Es la falta de perspectiva de género en los medios de comunicación y en la educación. Todo esto es parte de la violencia estructural. Y también es parte de la violencia estructural estar siempre demandando a la mujer que sea ella quien haga el cambio, que sea ella la que denuncie y poner toda la responsabilidad sobre todo lo que ocurre sobre la mujer. Yo creo que eso ya está bien y eso es una violencia estructural que se sufre todos los días. Y también necesitamos entender que hay una existencia de una discriminación, una violencia institucional. Esta se ejerce desde las instituciones, las mismas que muchas veces son las responsables de proteger a las mujeres de las víctimas de violencia. Esto ocurre cuando los jueces y las juezas dicen cosas como no gritó, no chilló, no se resistió ante una agresión sexual. Cuando las mujeres tienen que compartir sala de espera en los juicios con los maltratadores, incluso en los juzgados especializados de violencia, y eso pasa todos los días en España. Cuando los jueces y las juezas rebajan sentencias porque un hombre dejó voluntariamente de intentar asesinar a su esposa frente a sus hijos. Eso es violencia por parte de las instituciones de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los próximos pasos? 3 cosas voy a decir y ya termino. Necesitamos poner el foco en las personas que tienen la obligación de implementar los derechos. Hay operadores jurídicos que lo hacen bien, pero hay muchos que no, en España y en todo el mundo. Ninguna ley será nunca suficiente si no se aplica con perspectiva de género y sin prejuicios y estereotipos. También necesitamos escuchar a las mujeres jóvenes, involucrarlas a ellas y a los hombres. Y por último, y creo que el día de hoy habla de esto, tenemos que darnos cuenta que esto es urgente. ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta? ¿Que se mate una mujer todos los días? Esto ya ocurre. Gracias. Gracias, Viviana. Gracias a las cuatro ponentes. Muchas de las preguntas que planteáis las ha respondido Viviana ahora, sobre el papel que tienen que jugar los hombres, sobre el papel que tienen que jugar las jóvenes, sobre el movimiento feminista al que hay que dar las gracias, el que fue antes y el que viene después. Tengo algunas dudas sobre algunas de las cosas que habéis planteado. Esperanza, hablas de que si una mujer presenta una denuncia y su caso es sobreseído, vuelva y vuelva y vuelva. La víctima es débil, el entorno está callado. ¿Cómo podemos convencer a una víctima, incluso desde los medios de comunicación, para que vuelva a intentarlo una y otra vez cuando ve que su caso está siendo sobreseído? Pues es difícil, yo se lo digo, pero sí que es difícil. Lo que pasa que lo que hay que transmitirles, entiendo yo, es que el entorno que se van a encontrar, yo procuro que sea así en mi juzgado y tengo la suerte de que pienso que el entorno que se encuentran, que está fuera del juzgado, pero que colaboran con nosotros en proteger a las mujeres, yo estoy muy contenta con la Policía Nacional de Móstoles y con los grupos de la Guardia Civil que trabajan en Boadella del Monte, en Brunete, en Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, que son los municipios que pertenecen al partido de Móstoles. Me consta que todos dan un trato muy bueno. Conozco personalmente a muchos de ellos y se acoge a la mujer que viene a denunciar. Entonces, hay que transmitirles, uno, que es cierto que emprenden un proceso difícil, duro,
duro no solamente porque se separan, sino además porque van en contra del padre de sus hijos muchísimas veces, y eso es muy difícil. O sea, hay mucha que no sigue adelante porque no quiere perjudicar al padre de sus hijos, y eso se tiene que entender. Entonces, lo que yo creo que habría que transmitirles es: empiezas un camino muy duro, igual no te dan la razón, pero estamos contigo y lo vamos a intentar, y tienes que tirar de nosotros porque es lo que tienes. De tal manera que si el entorno que se encuentra en la policía es amigable y sabe que ella, o sea, que se le respeta lo suficiente como para decidir si sigue adelante, si no sigue adelante, en el caso de que decida seguir adelante, para tratar de hacer llegar al juez todo lo que se sabe del asunto. Yo creo que eso puede facilitar que tengan presente la dificultad y que no se arredren, sino que lo tomen más que como si vas a la justicia. Pienso yo, parto de la base de que es muy difícil y de que hay que entender que a la tercera que te dicen que no suele pasar, pero hay que entender que cuando te dicen que no, te desanimes y digas: mira, ya no vuelvo, ni pierdo la mañana más allí, ni me hacen ni caso, ni... pero bueno, pienso que enfocando el tema como es que necesitamos que las autoridades sepan de cómo está tu caso, más que en el cuanto a si vas a ganar o si vas a perder el juicio, sino que tienes que ir notificando cómo estás y qué es lo que estás padeciendo. Yo creo que desde esa perspectiva se podría animar más a la mujer que desanimarla cuando recibe una negativa judicial. Ya les digo, yo cuando hay veces que sobreseo, se lo explica a la mujer: mire, usted no tiene prueba, lo siento muchísimo, me la he creído, pero las reglas procesales son las reglas procesales. Una vez que se lo digo, le digo: no deje de contármelo porque yo lo tengo, o sea, soy conocedora de su situación. Es que es peor permanecerse, y en esto, bueno, es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los organismos internacionales en los que se vigila por la responsabilidad del Estado, ¿no? Se dan normas sobre la responsabilidad del Estado, lo tiene dicho. Una mujer que no acude a las autoridades a poner en conocimiento su situación no genera la responsabilidad del Estado si éste no actúa, porque no se puede pedirle al Estado que actúe cuando se desconoce lo que está pasando. Entonces, el comentar siempre, si a la primera el tema judicial no ha funcionado, el señor sigue molestando, hay que seguir diciéndolo, hay que insistir, hay que recurrir, hay medios para corregir al Estado en su función. Lo que pasa que son pesados. Son pesados y son muy lentos, porque claro, agotar la cadena de recursos hasta que alguien como la señora González Carreño, pues hasta que alguien te dé la razón es agotador. Pero vamos, los recursos los hay. Y el hecho de seguir denunciando, más que tomárselo como al final voy a tener una sentencia condenatoria, se lo tiene una mujer que tomar también como es que tienen que saber lo que yo estoy pasando, porque llegará un momento en que la maquinaria, para empezar, suele funcionar a la primera. Es decir, una mujer que acude al juzgado diciendo: me han pegado, con un parte de lesiones porque ha ido al médico, el médico le ha visto el hematoma en ese momento, acude al día siguiente al juzgado, el hematoma lo ve también el médico forense. Esa mujer se va con su orden de protección. Y si en lugar de una agresión lo que ha habido es una paliza, a lo mejor se va hasta con la pulsera en el día, porque se le pide, por supuesto, permiso, pero se le pone la pulsera en el día. Es decir, la mayoría de los casos a la primera suelen salir bien. Que a la primera no ha salido bien, hay que transmitir esa imagen de: oye, que porque no puedas acreditar lo que estás diciendo, no te vengas abajo y sigue informando de lo que estás padeciendo. Creo que Marisa quería aportar algo más y aprovecho para incluir otra pregunta, porque has hablado tú ahora de ello, de cómo puede colaborar el sistema sanitario a la hora de detectar malos tratos en una mujer. Pues mira, el sistema sanitario yo creo que está haciendo cada vez mayores avances. De hecho, por ejemplo, en el caso de Castellón, la primera denuncia de la madre de Castellón venía del sistema sanitario. ¿Qué pasó? Que cuando llega la denuncia del médico al juzgado y llaman a la mujer para que vaya a declarar, la mujer retira la declaración, se niega a declarar. Y entonces, en lugar de hacer una cosa que creíamos que iba a pasar cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, que era que los poderes públicos iban a continuar con la investigación de oficio, ¿qué se hace? Se archiva. Entonces, esta señora, vamos a seguir contando el itinerario de esta señora. Esta señora se vuelve a su casa con su maltratador, que Esperanza no molesta
pegan, amenazan, escupen, agreden, violan, ¿vale? No es molesto todo eso, claro, pero es algo... Sí. Cuando hay lesiones se ven. Vale. Cuando no hay lesiones y es cuando normalmente no se le suele hacer caso a la primera porque se Vale. queda sin Bien, prueba. bien. Sí, estoy de acuerdo, pero que tomemos conciencia de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un delito que tiene una dificultad probatoria muy alta, eso lo sabemos, y esa es la dificultad que tienen fiscales, fiscalas, jueces y juezas, y tenemos que reconocer esa dificultad. Pero efectivamente lo que estamos mandando a casa es a una señora que duerme con su asesino, por ponerlo en términos cinematográficos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las respuestas judiciales de sobreseimiento, de archivo, de órdenes de protección que fijan visitas a los padres maltratadores, por ejemplo, en realidad son factores que inciden sobre la inseguridad y la desprotección de las víctimas. Y ahí ya nos podemos movilizar la sociedad entera a denunciar todos y cada uno de los casos que conocemos, que como las investigaciones policiales, las instrucciones judiciales no apliquen lo que decía Teresa Peramato, que es una perspectiva de género que no es más que un profundo conocimiento de la realidad de las mujeres en esta situación, no vamos a conseguir, primero, proteger a las víctimas, que debe ser nuestra principal preocupación. Un 30% de mujeres que recurrieron al sistema utilizando esta nueva modalidad de datos que nos dice el Gobierno serían 300 mujeres vivas desde que hemos empezado la contabilización. El 30% de mujeres que acuden al sistema, si las hubiéramos protegido, serían 300 mujeres vivas en un año. Entonces, lo que estamos evaluando es eso. Después podemos entrar en las cuestiones técnicas. Y es verdad que, por ejemplo, el 416 es decir, cómo se preconstituyen, si se preconstituye o no se preconstituye, cuáles son las modificaciones, cuáles son los cambios en el procedimiento que tenemos que hacer, porque le estamos pidiendo a las mujeres víctimas de violencia de género que vayan un número innumerable de veces al juzgado a denunciar una cuestión que los juicios rápidos efectivamente a lo mejor no dan suficiente tiempo, pero las medidas de protección deberían ser independientes. ¿Por qué no se están aplicando las recomendaciones de protección a los menores? Por ejemplo, ¿por qué estoy viendo aquí a Ángeles Álvarez, hace 2 años preguntaste cuántos niños iban a la cárcel a ver a su padre? ¿Por qué hay 37 niños que tienen que ir, o niñas, que tienen que ir a la cárcel a ver a sus padres? Porque lo ha decidido un juez. Esa es la única respuesta que tenemos. Y hay que informar a la sociedad española de que estas lagunas, siendo excepcionales, habiendo profesionales como la copa de un pino, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura, que están intentando hacerlo bien, cuando se hace mal, no tenemos herramientas para proteger a las mujeres. Y eso es gravísimo. Gracias. Tenemos que ir terminando, pero ha pedido la palabra Teresa Peramato, que creo que quería... Primero tú. Sí, gracias. Rápido, prometo. 1, me gustaría saber si la conversación sobre qué hacen o no hacen las víctimas serían los mismos si estuviésemos hablando de hombres. Es decir, 300 mujeres muertas y parece ser que estamos hablando de que sí, a ver si ellas lo han hecho bien, lo han hecho mal. Yo creo que de verdad, yo entiendo que es difícil y que hay unas dificultades, pero creo que tanto mirar a ver si las mujeres lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si están yendo suficiente al juzgado, si están y a la prueba, no sé qué. Yo creo que tanto énfasis en esto, yo creo que ya está bien en general, porque se está mirando mucho lo que hace la mujer. Lo hace bien, lo hace mal, cómo iba vestida, si había bebido, todo esto. Yo creo que en general ya está bien, en general. Y Ángela González lo ha sacado todo el tema. ¿Hay recursos? Ángela González la representamos Women's Inc. A Women's Inc. no nos paga el Estado. Entonces los recursos existen porque somos una organización sin ánimo de lucro que no acepta dinero del gobierno. Aceptamos dinero de individuos y de fundaciones. Entonces, que hay recursos para que una persona, después que mataron a su hija, se encuentre con una sentencia después de 15 años que le dé la razón, yo creo que decir que eso quiere decir que hay recursos es un poco peligroso, lo siento. Pasan cosas positivas en muchas. Nosotros todos los años desde Women's Inc. damos unos premios, Género y Justicia al Descubierto. Las sentencias buenas y que reconocen los labores de los jueces y las juezas buenas y las malas. Y hay muchas malas en todas partes del mundo. Entonces, está bien, hay que ver lo que se hace bien, hay que facilitar a esos jueces. Pero si nos quedamos así, no vamos a mejorar nunca nada. Entonces, pues yo creo que hay que mirar lo que se puede mejorar y que ver lo que ocurre, que es un error, nos da una oportunidad de hacer las cosas mejor. No se tiene que tomar solamente como que se está criticando para mejorar. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí.
Bueno, yo no quiero entretenerme mucho porque sé que vamos muy lentos en los paneles. Agradecer el reconocimiento que se hace a esos fiscales, que, por supuesto, a los jueces que actúan bien, y que yo creo que tengo que romper una lanza por los compañeros y compañeras porque están haciendo un esfuerzo muy grande. De hecho, de las sentencias que han salido aquí, los fiscales siempre mantuvieron una acusación contundente por violación, por homicidio intentado, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando hablamos, vamos a ver, yo creo que para avanzar en igualdad no se puede retroceder. Y si no avanzamos, estamos retrocediendo. Cuando hablamos de la lucha contra la violencia de género, tenemos que hablar, yo creo, para entendernos un poquito, de tres momentos. El momento en el que no se ha denunciado todavía, el momento en el que se ha denunciado y cuando pasamos al enjuiciamiento. En ese momento en el que todavía no se ha denunciado, que yo creo que aquí coincidiremos todos, que además en el panel anterior se ha hablado mucho, hay muchísima gente que conoce que esa mujer en concreto está padeciendo esa violencia, la gente del entorno, los médicos, los profesionales sociosanitarios, etcétera, etcétera, y estamos exigiendo y pidiendo, creo que en común todas las organizaciones e instituciones, que haya sensibilidad, que haya concienciación y que haya implicación. Es fundamental, sobre todo para apoyar a la víctima y para poderla convencer de que ella misma tome la iniciativa de poderlo denunciar y de colaborar después en todo el procedimiento. Estamos absolutamente de acuerdo. Hablábamos de los profesionales sociosanitarios. Es verdad que en el supuesto de Castellón fue el parte médico, el informe del médico, el que motivó la incoación del procedimiento penal, pero también sabemos, nos lo decía la macroencuesta, que un 50,5% de las víctimas le han comentado a un médico o médica o enfermera o un profesional sociosanitario que está padeciendo ese tipo de violencia, y sin embargo solamente un 13% de las denuncias el año pasado provenían de los médicos, de manera que aquí no se trata de culpabilizar a nadie porque el único culpable es el agresor, el asesino, obviamente, pero sí reclamamos un poquito más de implicación y de concienciación, porque también es cierto que si conociéramos todo lo que conocen las personas del entorno, le apoyaran, declarara o no declarara a la víctima, posiblemente la respuesta judicial fuera mayor. Hablemos ahora del procedimiento. Se inicia por cualquier circunstancia, sea denuncia de la víctima, por intervención de la policía, por la denuncia a un tercero. Y nos enfrentamos a las famosísimas medidas cautelares, órdenes de protección. Y decimos, y es verdad, hay que poner en valor lo bueno que hace la Administración de Justicia, pero yo creo que para avanzar en igualdad también tenemos que hacer autocrítica y tenemos que reconocer nuestros defectos o por lo menos nuestras carencias. Si sabemos que del total de las denuncias, por ejemplo, el año pasado, 166.260, si no me equivoco, solamente fueron protegidas con la orden de protección un 19%, de las víctimas, tenemos que plantearnos dos cosas. Primero, ¿por qué se solicitaron tan pocas? Porque solo se solicitaron un 30%, o se puso en marcha el mecanismo de la comparecencia en un 30% aproximadamente, y luego, ¿por qué de esas solo se conceden el 68% el año pasado? Que hemos mejorado en los últimos años bastante en relación a la concesión. Y son preguntas que a lo mejor tenemos que buscar respuestas. ¿Por qué no se pide, cuando hay denuncias, medidas cautelares para proteger? No digo en todos los casos, pero sí en la mayoría de esos supuestos, sabiendo que la violencia es cíclica, es procesual, que afecta a la mujer en todos los ámbitos de su vida y que además está afectando a los niños o niñas que con ella conviven. A lo mejor ahí tenemos que hacer autocrítica, porque no tenemos que desconocer que la orden de protección la puede acordar, por supuesto, la puede pedir, por supuesto, el fiscal, y la puede acordar de oficio el juez. Podríamos empezar a examinar ese vacío para ver si estamos actuando bien y luego tomar las medidas que procedan, que no sé cuáles serían, pero creo que el conocimiento nos daría soluciones. ¿Por qué se deniegan un 32% de las órdenes de protección que se solicitan? Ahí hablaba la fiscal de sala, necesitamos personal específico cualificado que nos auxilie en las valoraciones de riesgo, necesitamos herramientas que nos faciliten una valoración de riesgo. Necesitamos a una víctima que colabore, porque resulta que muchas veces se acoge al 416, no tenemos datos indiciarios suficientes, pero aun cuando no se pudiera acordar la orden de protección en ese mismo momento, si la víctima no declara, y lo apuntaba anteriormente Soleto, no podíamos hacer una investigación con esa perspectiva de género más profunda para saber exactamente qué es lo que ha podido ocurrir y si llegamos a alguna conclusión recogiendo indicios, hechos circunstanciales, iniciar otra vez la vía de proteger a esas víctimas, porque a lo mejor también lo que tenemos que examinar es que sabiendo que los niños y niñas, que son un 52%, las mujeres que tienen hijos
o hijas que conviven con ellas son víctimas de violencia reconocen en porcentajes altísimos que estos son testigos y que están expuestos a la violencia. Si es así, a lo mejor nos tenemos que plantear también abrir esa perspectiva de género a la protección de esos niños que también son víctimas, porque a lo mejor tenemos que ver los datos que da el propio Consejo. Solamente un 5% de las medidas civiles son de suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas. Sabemos que son instrumentalizados mucho más durante el régimen de visitas cuando hay una orden de protección o una prohibición de aproximación. Luego yo creo que sí que tenemos muchas carencias, que estamos avanzando mucho, hay que reconocer lo positivo, pero que también hay que hacer un esfuerzo mayor. Y un esfuerzo mayor partiendo de esa formación que nos puede faltar, del cambio de mentalidad. Yo insisto que las mentalidades inciden mucho o pueden incidir mucho en la respuesta y desde luego contando con todos esos medios de los que carecemos. Sí, muy poquito. Se me ha debido entender mal, porque yo no estaba analizando a la víctima de porque ella no lo hace bien, obtiene una respuesta judicial o obtiene otra. El tema era, o sea, lo que yo quería transmitir era el animar a denunciar, porque no hay otro mecanismo de protección. Es eso, es decir, si la imagen que se transmite, por supuesto que hay que hacer crítica y he comenzado diciendo que claro que estimo necesaria la formación, tanto la que debemos recibir los jueces como los equipos psicosociales que nos informan, como en las fuerzas y cuerpos de seguridad, claro que sí, que hay que seguir investigando y viendo por qué pasan las cosas, es decir, por qué siguen habiendo muertes, cuáles son las características de las muertes a las que no hemos llegado, pues claro que sí. Lo que yo quería transmitir era que como la víctima solo cuenta con nosotros, hay que animarla a que siga acudiendo al sistema judicial, nada más. No es porque lo haces mal si no vas, no, claro que no. La víctima bastante tiene con lo que tiene, pero hay que seguir animándola y hay que transmitir ese mensaje de confía que te van a ayudar. Claro, si solamente se cuenta lo malo y no lo bueno, porque, claro, ponemos el énfasis en, es que un 30% no, es que es un 68% sí, es que un 68% sí que obtuvo la respuesta judicial y todos nos pusimos de su parte. O sea, eso no se puede olvidar a la hora de hablar con una mujer que padece maltrato, que decide no denunciar por lo que sea, pues respetable, pero... ¿Perdona? Se nos acaba el tiempo. O sea, os agradezco a las cuatro, os agradezco vuestras intervenciones, os agradezco el debate, me parece que es muy interesante y que nos da pie a seguir organizando foros y a seguiros invitando y a seguir hablando. Quedan muchas preguntas en el aire sobre el lugar que ocupa en el mapa internacional España en cuanto a violencia machista. ¿Por qué hay tanta violencia en los países nórdicos? En cuanto a valoración de sentencia, ¿qué papel ocupan los hombres en el feminismo? No nos da tiempo a más, nos comprometemos a seguir organizando foros y a intentar dar respuesta en el mayor tiempo posible. Doy la palabra a Patricia Crespo, la directora de Fe Feminista, que va a presentar las conclusiones de la jornada. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias a todas las ponentes. Ha sido un honor teneros hoy aquí y escucharos. Permitirme una licencia, muchas gracias a las compañeras que están trabajando en redes sociales para que esto llegue a mucha más gente y muchas gracias a las compañeras de sociedad que han elaborado estas conclusiones de lo que ha sido esta jornada de feminista. Es necesario para avanzar en la lucha contra esta lacra formación a todos los operadores jurídicos, más medios técnicos con la puesta en marcha de unidades forenses especializadas, más recursos humanos. Ya se está haciendo, pero hay que hacer un esfuerzo en este campo, más implicación social, el entorno familiar y los vecinos deben denunciar, pero también las instituciones. Me decía antes una mujer que trabaja como profesional sanitaria el papel importante que tienen ellos, también se ha hecho aquí en una de las mesas redondas. Educación en igualdad es fundamental desde las edades más tempranas, prevención, sensibilización. Hemos oído, a mí me cuesta muchísimo educar a mis hijos, es verdad. Más información en igualdad, quiero decir. Más información, que la víctima sepa que hay salida, acompañarla para que camine desde su postura de víctima a la de superviviente. Confía que te van a ayudar. Perseguir los delitos de odio en redes sociales. Los medios deben cuidar el lenguaje, acabar con la cosificación de la mujer, informar aún más y cuidar dónde ponemos el foco. Aplicar la perspectiva de género en todo el proceso judicial, un mayor conocimiento sociológico sobre el maltrato, indemnizar el daño, repararlo, porque si el Estado se equivoca, el Estado debe responder
y que queda mucho por hacer, pero que las mujeres están hoy más protegidas. Y me quedo con una frase de la Secretaria de Estado. Hablaba del lujo, de la audacia, de la excepción. Espero que EFE no sea la excepción y que esto que estamos haciendo aquí hoy sea algo mucho más normal. Muchas gracias. Si me permitís. Vale, para dar cierre a la jornada, quiero dar las gracias a todas las ponentes por sus aportaciones, a los asistentes por su participación y por acompañarnos en una jornada de visibilización y lucha contra la violencia machista. Una jornada que pretende ser la primera de una serie de encuentros que la Agencia EFE organizará para contribuir a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Y con ese fin, inauguramos hoy la web feminista y lo hacemos por convencimiento, pero también por obligación. Porque la función de servicio público de EFE nos obliga a poner al servicio de la sociedad esta herramienta que os pedimos que hagáis vuestra, que nos ayudéis a mejorar, que utilicéis para aportar, para construir, para criticar, para proponer, para fiscalizar, para crear conciencia y para denunciar la falta de igualdad. También para luchar y combatir la violencia de género, que es el máximo exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ayudadnos a conseguirlo. Uno de los principales cometidos de esta web será dar voz a mujeres de todo el mundo, que sean un ejemplo para todas nosotras. Ejemplo de éxito, de inconformismo, de esfuerzo, de trabajo y de superación. Ser feminista implica ser combativo, luchador y radical en algunos aspectos y abolicionista en otros. Y desde feminista así lo exigiremos. En EFE y en su nueva web haremos todo lo posible por introducir una mirada de género en las informaciones. Porque leemos que España es un país seguro, pero no, para nosotras no lo es. Y no lo será mientras tengamos miedo a volver a casa solas por la noche, a que nos acosen por la calle, a que nos toquen cuando viajamos en transporte público, mientras tengamos que cerrar la puerta detrás de nosotras cuando entramos en un portal o sintamos miedo al ir a cualquier fiesta popular. O mientras mis compañeros de la redacción tengan que estar alerta para avisarme por si antes de terminar esta jornada otra mujer es asesinada y hay que actualizar las cifras. Para que España sea segura, urge que los gobiernos, los legisladores y el Poder Judicial tengan la voluntad de ir más allá de las declaraciones de intención y pasen a la acción para erradicar la violencia machista, proteger a las víctimas y poner fin a la impunidad. El feminista quiere difundir el esfuerzo de las mujeres que luchan por sus derechos, por su libertad, por ocupar el espacio que durante tanto tiempo nos ha negado una sociedad machista y patriarcal, germen de la violencia que sufren las mujeres. Y para eso, para conseguir la igualdad, os necesitamos a vosotros, los hombres. Y no solo para que transmitáis este mensaje a quienes no están dispuestos a escucharlo de boca de una mujer, sino porque es esencial que, además de reconocer nuestros derechos, asumáis vuestras obligaciones. Queremos el espacio que nos corresponde y cederos el que es vuestro y se nos ha obligado a ocupar. Las mujeres no queremos ser el 89% de los cuidadores de ancianos, niños y dependientes, ni el 90% de las personas que no trabajan para dedicarse a las tareas del hogar, ni el 100% de las Kellys, ni el 83% de las familias monoparentales, ni el 90% de las personas que abandonan su carrera profesional tras el nacimiento de su primer hijo, ni el 74% de los empleados a tiempo parcial, ni cobrar el 22% menos que vosotros, y podría seguir. Para reducir estos porcentajes femeninos tenéis que aumentar los masculinos, que en lugar de hablar de conciliar, conciliéis, que en lugar de decir que sois feministas, lo seáis. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y compromiso. El acto ha finalizado y les ruego a las ponentes que posen para la foto de familia y a continuación podemos disfrutar de un cóctel. Gracias de verdad.